Hola a todos, el día de hoy nos hemos juntado 4 estudiantes de la TEC para armar un debate sobre un tema de mucho interés en la actualidad. Presentaremos un debate de 2 grupos, sobre la explicación del origen de los asesinos seriales organizados hombres entre los 13 y 17 años de edad en América Latina. En primer lugar, tenemos al equipo azul conformado por Matías Alarcón y Thiago Checa que argumentan desde una perspectiva enatista. Por otro lado, el equipo rojo conformado por Marcelo Novoa y Darko Maric, quienes argumentaron en contra de esa perspectiva, desde una postura conductista. Buenos días, buenas tardes, somos el equipo azul conformado por mi compañero Thiago Checa y yo, Matías Alarcón, y seremos representantes del argumento ignatista con respecto al origen de los asesinos seriales según nuestro tema delimitado. Individuos adolescentes en Latinoamérica se convierten en depredadores violentos debido a su biología y psicopatía, y nuestro equipo viene a demostrar este punto basados en los siguientes argumentos: la capacidad natural de usar la agresión, los patrones psicóticos repetitivos y la curiosidad y experimentación extrema innata. Saludos, el que les habla, Marcelo Novoa, y mi compañero Darko Maric somos parte de este proyecto, y esta vez conformamos el equipo rojo a favor del argumento conductista. A continuación les explicaremos nuestra postura en el tema delimitado, el origen de los asesinos seriales. A diario, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, muchos niños, adolescentes y hasta adultos sufren maltratos y situaciones violentas que los llevan hasta sus límites, desarrollando en ellos rencor y furia. Nosotros creemos que estos agravios son los que terminan convirtiendo a una persona común y corriente en un asesino en serie. Estas historias tienen un factor en común. Todas involucran asesinos seriales. A pesar de los distintos motivos que puedan haber. Bienvenidos a Código Serial. Abuso infantil, desestructuración familiar, falta de disciplina, rechazo social. Estos pueden ser factores que suponen una predisposición a convertirse en un asesino serial. Estos factores generan frustración en el sujeto. Pero, ¿por qué pasa esto? Los estudios de Adrian Raine sugieren que estas razones pueden generar asesinos al causar daños físicos al cerebro. El córtex prefrontal es especialmente vulnerable. Uno de los prisioneros que Raine investigó fue Donta Page, un joven que asesinó brutalmente a una mujer de 24 años cuando lo sorprendió irrumpiendo en su casa. Cuando era bebé, su madre lo sacudía con frecuencia, y a medida que crecía, estos abusos solo empeoraban. Su madre usaba cables eléctricos, zapatos, lo que tuviera a mano, y no eran palizas una vez al año, eran palizas que ocurrían casi a diario. El abuso físico temprano y entre otras cosas podría haber provocado daño cerebral, lo que podría haberlo llevado a cometer este acto violento, dijo Raine. Tal como lo explica la Universidad Nacional Autónoma de México, la agresión es innata en el ser humano, pero la violencia en los asesinos seriales se desencadena a causa de factores biológicos relacionados con la genética. Por lo tanto, es importante saber qué es lo que lleva a un acto de violencia para prevenirlo y tratarlo. Dentro del campo de la genética se han realizado varias investigaciones y estudios con cromosomas como los de Jacobs, Branton, Melville y Brittain y McClelmont en 1965, e incluso los de Reuter y Hagen en 2000. Estos estudios revelaron que hombres con la anomalía cromosomática XYY tienen mayor posibilidad de presentar un comportamiento más violento y antisocial en comparación con hombres con el cromosoma XY de mismas características físicas y psicológicas. Por lo mismo se le ha llamado a este cromosoma el cromosoma del crimen. En el campo de la bioquímica también podemos encontrar algunas teorías. La deficiencia de la producción de serotonina tranquilizante que mitiga la angustia puede influir en el exceso de violencia mostrado por asesinos seriales,
ya que al no tranquilizar la angustia, el asesino no muestra compasión o arrepentimiento. La concentración de testosterona también es una causa, ya que su concentración es mayor en criminales violentos. Esto además explica la predominancia criminal de los hombres y además se ve sustentada por un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad CES en 2008 a 16 expedientes de adolescentes condenados por homicidios, en el que se revela que 15 de estos fueron hombres. Además, Ostrowski en el 2011 hace referencia a las alteraciones genéticas como una de las posibles causas de acciones violentas de una persona. Por otra parte, Michelle Gotts en el 2011 analizó diferentes familias que se encontraban conformadas por varios criminales. El resultado arrojó un factor común entre los participantes. Esta fue la alteración de un gen que se encuentra involucrado con la producción de la enzima conocido como monoamina oxidasa tipo A. Esta enzima se conoce por la regulación de la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, siendo estos muy importantes para la regulación del estado emocional. En este caso vemos la presencia de un gen predominante en una familia, y en el caso de los adolescentes, sin un buen nivel de educación en América Latina, el gen puede terminar desencadenando en posibles homicidios si este no es controlado, según Gotts en 2011. Existen ciertos patrones que se repiten en la conducta de los asesinos seriales. Por eso es importante mencionar los 6 dominios de la personalidad para poder entender esas similitudes. Estos son disposicional, biológico, intrapsíquico, cognitivo experimental, sociocultural y adaptación. El dominio intrapsíquico, el cual se basa en los mecanismos inconscientes del ser humano, teniendo como referencia la teoría de Sigmund Freud acerca del sistema instintivo, las fuerzas sexuales y agresivas que estimulan mucho de la actividad humana. La psicopatía no es un trastorno mental, sino un trastorno de la personalidad. Los psicópatas pueden ser personas que aparentan ser normales, haciendo que esto sea una amenaza psicológica para los que establecen relaciones con ellos. Tienden a ser insensibles, hedonistas y de una inmadurez emocional muy marcada. Muestran una evidente falta de responsabilidad y de juicio social y son muy hábiles para racionalizar sus comportamientos con el fin de que parezca correcto, sensato y justificado, como lo menciona Hare 1974. El sexo masculino predomina en este tipo de personalidad, demostrando que los hombres son 3 veces más propensos que las mujeres a presentar psicopatía. Asimismo, el rango de edad más común en el que se presenta este tipo de personalidad para ambos sexos es entre los 15 y 25 años de edad, según Ostrowski 2011. Estos elementos comunes nos permiten reconocer patrones comunes provenientes de la naturaleza de los adolescentes para identificar enfermedades mentales antes de que se conviertan en asesinos seriales. El nivel de escolaridad se muestra como un factor de riesgo con altos índices de influencia a la hora de cometer un acto delictivo. El 31.25% de 16 casos analizados de adolescentes asesinos tenía la primaria incompleta. El 43.75% de los jóvenes la secundaria incompleta. Posiblemente el bajo rendimiento académico, las dificultades de aprendizaje, el coeficiente intelectual bajo, la depresión y los problemas de regulación emocional son los desencadenantes del abandono de la escuela, lo que impulsa al joven a construir su propia realidad y a buscar formas de aceptación y refuerzo, encontrándolas muchas veces en la delincuencia. Esta información fue extraída de la Universidad CES de Medellín. Según la Tegurto 2007, existen factores exógenos, ya que todos los seres humanos somos seres sociables. Es decir, necesitamos del otro, de los demás, para poder realizarnos como personas. Para poder ser seres adaptados en un entorno social, se debe aprender e interiorizar leyes y normas. Este proceso de aprendizaje se va haciendo desde el momento en el que uno nace, ¿no? En el que uno hace su primera interacción. Esto mediante la repetición, mediante la imitación, mediante la aplicación, mediante las recompensas y castigos, mediante los ensayos y los errores. Con respecto a la influencia que ejerce la sociedad, yo creo que se puede ver como el adolescente que crea su propia sociedad, ¿no? Pero en pequeños grupos, donde aspectos tales como la agresividad, como la territorialidad, tanto por el espacio, como mujeres, comodidad,
drogas, etc., en muchos casos está presente. Esto siendo un factor no solamente de riesgo, sino también latente a la hora de la conducta homicida y delincuencial, ¿no? Bueno, de esta forma podemos afirmar que estas influencias de círculos sociales están muy relacionadas a los delincuentes a edades tempranas, porque pueden desencadenar conductas homicidas y entre otras. Por ejemplo, un país como Colombia. Colombia me parece el perfecto ejemplo en el que la delincuencia juvenil es una de las problemáticas más actuales, más relevantes, ya que la ley era muy protectora con los adolescentes, por lo cual muchos grupos armados y delincuentes y bandas y pandillas en general los usaban para cometer estos mismos actos delincuenciales. O una cosa muy inteligente de su parte, la cual no se dan cuenta que maltratan a toda la sociedad. Bueno, al respecto, el fenómeno del 32 del narcotráfico en Medellín, esto ha sido una gran parte del encargado de la inclusión social, de los jóvenes, como protagonistas de la violencia. Bueno, asimismo la cultura traqueta, así se dice, utilizó a los jóvenes como sicarios para asesinar a sus opositores. Creó a su vez otros imaginarios con los que los jóvenes mismos se vieron identificados. Como el de madre, la familia, la religiosidad y la venganza. Y en sí estos símbolos campesinos como el sombrero, el carriel, la finca, los caballos, la música carrilera, las rancheras, y bueno, esto a su vez empezó a identificar a estas personas. Desde 1992 hasta el 2000 y pico, cuando lo realizado de dicho estudio, había cerca de 400 bandas conformadas por jóvenes entre los 12 y 24-25 años, muchas de ellas muy bien armadas. Esta información fue extraída de Patiño 2003. Y bueno, para agregar un poco más, estos jóvenes buscaban entre muchas cosas el reconocimiento social, la construcción de su propia identidad y estos actos violentos, tales como el homicidio, permitían a los jóvenes crear una imagen sobre sí mismos, la cual está correcta, como efecto de las influencias que estas bandas, que estos delincuentes y que estas personas, que estas sociedades en sí tenían en ellos. Estaban totalmente influidas por estas figuras que ellas veían como que por un lado podían estar obligadas y por otro podían estar influenciadas. La exteriorización de fantasías adolescentes son una representación de pseudorrealidad inadaptada, según Albert Pintado, de la Universidad de Murcia. Las fantasías se caracterizan por ser consideradas como el punto esencial de todo asesino en serie. Estas son definidas como sueños, utopías o fábulas, las cuales dan al sujeto una tendencia violenta y o sexual. Adicionalmente, estas fantasías se ven relacionadas con elementos de agresión que fundamentan una instabilidad del asesino serial. Además, Pintado agrega que las fantasías pueden ser interpretadas como un interruptor de deseos previamente inscritos en los genes que se reflejan en diferentes tipos de acciones. Por ello, existe un énfasis en los patrones de pensamiento pervertido desde niños como causante de diferencia de un complejo infantil del futuro asesino. Es aquí donde se producen los primeros síntomas relacionados con los criminales seriales. Dentro de esta fase se encuentran todos aquellos pensamientos que angustian a los asesinos en serie y que, con posterioridad, intentarán trasladar a la realidad. Será en esta etapa cuando empiezan a comprender la necesidad de realizar estas acciones para intentar lograr un sentimiento de superioridad a través de los posibles actos cometidos. Por ejemplo, Ted Bundy, quien antes de ser un asesino, comenzó con una vida criminal realizando pequeños hurtos de objetos que no podría comprar normalmente. Así, Fox y Levin afirman que estos criminales suelen presentar fantasías detalladas y bien elaboradas que los empujan a ignorar las leyes marcadas. Esta fase será propia de todas las tipologías establecidas para catalogar a los asesinos en serie. Los organizados, los desorganizados y los mixtos necesitan de una fantasía previa donde cada uno de ellos comienza a visualizar sus futuras acciones criminales. En base a estas afirmaciones, los asesinos en serie suelen fantasear con la posibilidad de ejecutar a las personas que les hayan influenciado negativamente, con independencia de su parentesco, trasladando dichas ilusiones a la posterior actuación sobre determinados sujetos que presentan rasgos físicos similares a los de sus allegados. En resumen, podemos decir que los asesinos seriales son la causa de la naturaleza y genética basándonos en 3 argumentos: la capacidad natural de usar la agresión, es decir, estamos predispuestos o no a actuar de forma violenta, patrones psicóticos repetitivos y curiosidad extrema, basada en fantasías naturales humanas.
Con estos argumentos en mente, ¿cómo podríamos decir que la sociedad, la familia o la educación pueden convertir a alguien en homicida? La respuesta es simple, no hay forma. Como lo hemos expuesto mi compañero y yo a través de este debate, los asesinos seriales son efectos innatos y no desarrollos personales. Bueno, en pocas palabras, podemos decir que al igual que los deportistas, los héroes, las figuras de alta importancia, los asesinos seriales no nacen, se hacen. Resalto 3 argumentos principales y muy importantes: el entorno social, maltrato infantil y la influencia social. Apoyando estos 3 argumentos, el científico Raine afirma que una pequeña fracción de las personas que sufren abusos se vuelven asesinos seriales, pero una gran parte de los asesinos seriales sufrieron abusos y o maltratos cuando eran jóvenes, cuando eran pequeños. Entonces, ¿cómo podemos esperar que un niño maltratado toda su infancia, inducido por malos caminos, sean drogas, pandillas, como sucede en muchos lugares, principalmente en Colombia, Brasil y Estados Unidos, más Latinoamérica? Bueno, ¿cómo podemos esperar que ellos no estén mentalmente dañados, que no sean capaces de cometer estas atrocidades? Porque es a lo único que están acostumbrados. Han desarrollado una mentalidad terrible con los años. Y bueno, se han desarrollado en asesinos seriales. No nacieron siendo así.